Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez Moon.ds. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimo revuelo y que honestamente me tiene bastante enganchado, Kanyaman y su, digamos, explosivo mensaje tras la reciente tormenta mediática que le ha rodeado. Su copyright, el título es un poco dramático, pero prometo que la historia que hay detrás es aún muy interesante. Kanyaman, el galur turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha estado en el centro de la atención superíndice 3N, no siempre por las razones que au con diéresis copyright, le gustaruan. Ha habido controversias, rumores, críticas y en general, un torbellino de información superíndice 3N que ha afectado tanto a su imagen pública como, seguramente, a su vida personal. En este vídeo vamos a analizar a fondo ese mensaje explosivo, a tratar de entender el contexto en el que fue emitido, las posibles razones de su tono y sobre todo, a reflexionar sobre lo que significa para la carrera y el futuro de Kanyaman. Pero antes de que nos adentremos en todo esto, quiero pedirles un pequeño más menos o favor, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis en profundidad sobre temas de actualidad y sobre las vidas de las celebridades, por favor, suscríbanse al canal. Me ayudará enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Ahora vamos al grano. Kanyaman, como muchos saben, es un actor que ha logrado un con diéresis copyright cito arrollador gracias a su talento, su carisma y, seamos honestos, su innegable atractivo físico. Desde sus primeras apariciones en la televisión superíndice 3N turca, hasta su salto a la fama internacional con series como Erkenci Kuay y Bay J, Kan ha demostrado ser un actor versátil y capaz de conectar con el público a un nivel muy profundo. Sin embargo, la fama, como suele suceder, viene a compau más menosada de una serie de desafíos y presiones. La constante exposición superíndice 3N mediática, las críticas, los juicios y las expectativas pueden ser abrumadoras, incluso para las personalidades muy fuertes. Y en el caso de Kanyaman, parece que esa presión superíndice 3N ha llegado a un punto de ebullición superíndice 3N. En los últimos meses, Kan ha sido objeto de diversas copyright micas. Desde acusaciones de comportamiento inapropiado en el set de rodaje, hasta rumores sobre su vida personal y sus relaciones sentimentales, la prensa y las redes sociales han estado llenas de información superíndice 3N, a menudo contradictoria y, en muchos casos, sin ninguna base real. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo muy valioso. Los actores, cantantes y figuras públicas dependen de su reputación superíndice 3N para conseguir trabajos, contratos publicitarios y, en última instancia, para mantener su con diéresis copyright cito. Por lo tanto, cualquier daño más menos o a esa imagen puede tener consecuencias devastadoras. Ante esta situación superíndice 3N, Kanyaman ha optado, en ocasiones, por el silencio, tratando de no alimentar la copyright mica y esperando que la tormenta amaine por su sola. Sin embargo, en otras ocasiones ha decidido responder, utilizando sus redes sociales para defenderse de las acusaciones, aclarar rumores y expresar su frustración superíndice 3N ante lo que considera una injusticia. Y es precisamente en una de estas ocasiones, tras una de las tormentas mediáticas muy intensas, cuando Kanyaman ha lanzado ese mensaje explosivo que ha captado nuestra atención superíndice 3N. No voy a revelarles el contenido exacto del mensaje de inmediato. Quiero que analicemos primero el contexto y las posibles motivaciones que lo llevaron a escribirlo. Pensemos por un momento en la presión superíndice 3N que debe sentir una persona que estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Cada palabra que dice, cada gesto que hace es analizado, interpretado y a menudo malinterpretado. Los errores, incluso los pequeños más menos son magnificados y convertidos en escándalos. La vida personal se vuelve pública y la privacidad desaparece por completo. En estas circunstancias, es comprensible que una persona, incluso una figura pública, pueda llegar a un punto de quiebre. Un punto en el que la frustración superíndice 3N, la ira y la desesperación superíndice 3N se apoderan de ella y la impulsan a reaccionar de una manera que tal vez no sea la prudente o la calculada. Y creo que eso es en parte lo que ocurrió superíndice 3 con Kanyaman.
Su mensaje explosivo fue, en mi opinión, superíndice 3n, una reacción superíndice 3n visceral a la presión superíndice 3ny a la injusticia que sentúa. Fue una manera de decir basta, de defender su verdad y de expresar su hartazgo ante las constantes críticas y los ataques infundados. Ahora bien, ¿cuál fue el contenido exacto de ese mensaje? Sin entrar en detalles específicos, puedo decirles que el mensaje de Kanyaman fue un alegato en defensa de su persona y de su trabajo. En con diéresis copyright el actor expresaba su indignación superíndice 3n ante las acusaciones de comportamiento inapropiado. Negaba categu superíndice 3 ricamente los rumores sobre su vida personal y criticaba duramente a los medios de comunicación superíndice 3n que, según con diéresis copyright L, estaban difundiendo información superíndice 3n falsa y sensacionalista. El mensaje también copyright n continúa una fuerte crítica a la cultura de la cancelación superíndice 3n, esa tendencia cada vez más frecuente en las redes sociales de condenar y castigar a las personas por errores o acciones pasadas, a menudo sin darles la oportunidad de defenderse o de rectificar. Kanyaman argumentaba que esta cultura de la cancelación superíndice 3n era injusta y destructiva, y que estaba aún más menosando a muchas personas, incluyendo a con diéresis copyright L mismo. El tono del mensaje era, sin duda, vehemente y apasionado. Kanyaman no se anduvo con rodeos y expresó superíndice 3 sus sentimientos con total franqueza y sinceridad. Algunos consideraron que el mensaje era demasiado agresivo y que el actor había perdido los papeles. Otros, en cambio, lo aplaudieron por su valentía y por su honestidad. En mi opinión, superíndice 3n, el mensaje de Kanyaman es comprensible, aunque no necesariamente justificable en todos sus aspectos. Entiendo su frustración superíndice 3n y su necesidad de defenderse ante las acusaciones y los rumores. Sin embargo, creo que el tono del mensaje podría haber sido muy moderado y que algunas de sus críticas podrían haber sido muy constructivas. En cualquier caso, el mensaje de Kanyaman ha generado un intenso debate en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n. Algunos lo han defendido a capa y espada, argumentando que tiene derecho a expresar sus opiniones y a defender su reputación superíndice 3n. Otros lo han criticado duramente, acusándolo de ser arrogante, egoku copyright trico y de no asumir la responsabilidad de sus actos. Lo cierto es que este incidente ha puesto de manifiesto la complejidad de la relación superíndice 3n entre las celebridades y el público. Los actores, cantantes y figuras públicas son, al mismo tiempo, personas y personajes. Tienen una vida privada y una imagen pública, y a menudo es difícil separar una cosa de la otra. Además de eso, las redes sociales han cambiado radicalmente la forma en que las celebridades se relacionan con sus fans y con el público en general. Antes los actores y cantantes se comunicaban principalmente a través copyright de entrevistas en revistas y programas de televisión superíndice 3n. Ahora tienen la posibilidad de interactuar directamente con sus seguidores a través copyright de las redes sociales, lo que les permite controlar su propia imagen y difundir sus propios mensajes. Sin embargo, esta libertad también copyright n conlleva una gran responsabilidad. Las redes sociales son un arma de doble filo y pueden ser utilizadas tanto para construir una imagen positiva como para destruirla. Un comentario desafortunado, una foto comprometedora o un mensaje malinterpretado pueden tener consecuencias devastadoras. En el caso de Kanyaman, su mensaje explosivo ha tenido un impacto significativo en su imagen pública. Algunos de sus fans lo han defendido incondicionalmente, pero otros se han sentido decepcionados y han cuestionado su comportamiento. Algunos medios de comunicación superíndice 3n han aprovechado la oportunidad para criticarlo y para revivir viejas polu copyright micas. Ahora bien, ¿qué copyright le depara el futuro a Kanyaman? Es difícil predecirlo con certeza. Su talento y su carisma son innegables, y estoy seguro de que seguirá teniendo oportunidades para demostrarlo. Sin embargo, también copyright n es cierto que su imagen pública ha sufrido un golpe y que tendrá que trabajar duro para recuperarla. Creo que Kanyaman tiene que aprender a manejar mejor la presión superíndice 3n medio urtica y a controlar sus emociones. Tiene que ser muy prudente a la hora de expresarse en público y tiene que evitar caer en provocaciones. También copyright n tiene que rodearse de un buen equipo de asesores que le ayuden a gestionar su imagen y a tomar las decisiones correctas. En definitiva, la historia de Kanyaman es una historia de con diéresis copyright cito, pero también copyright n es una historia de desafíos y de controversias.
Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fama, sobre la presión superíndice 3N medio tica y sobre la importancia de la responsabilidad en las redes sociales. Y es una historia que nos recuerda que al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante. Y ahora, para concluir este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de la fama de Can Yaman, de las copyright micas que le han rodeado, de su mensaje explosivo tras la tormenta mediática, del impacto de este mensaje en su imagen pública y de los desafíos que le esperan en el futuro. Hemos visto que Can Yaman es un actor talentoso y carismático, pero que también Copyright N es una persona vulnerable y que ha cometido errores. Hemos analizado su mensaje explosivo y hemos tratado de entender el contexto en el que fue emitido y las posibles motivaciones que lo llevaron a escribirlo. Y hemos reflexionado sobre la complejidad de la relación superíndice 3N entre las celebridades y el público, sobre la presión superíndice 3N medio tica y sobre la importancia de la responsabilidad en las redes sociales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haberlo visto hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué copyright opinan del mensaje de Can Yaman? ¿Creen que fue justificado o que fue un error? ¿Qué copyright le depara el futuro a este actor? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema con ustedes. Y por último, quiero pedirles que si les ha gustado este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.